Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a presentar este pequeño resumen de la exégesis del libro de Hebreos, en este caso el sacerdocio de Melquisedec. Mi nombre es Enrique Guerrero y quiero presentar a continuación por qué el sacerdocio de Melquisedec es una tipología del sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:15, vamos a analizar tres textos, el versículo 15, 16 y 17 de Hebreos capítulo 7. Iniciamos de la siguiente manera. Las versiones bíblicas dicen lo siguiente: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. En el original griego que tenemos en el centro de la pantalla, el análisis de estas palabras pues permiten conocer que se trata de algo que es un poquito más preciso. En la parte de abajo tenemos quizás una mejor traducción y dice así: esto es más fácilmente entendible, o también puede ser esto es muy claro. Y se refiere en realidad a lo que acontece en el versículo previo, que es el versículo 14, donde se menciona que Moisés no habló nada del sacerdocio a la tribu de Judá. Y es curioso porque el Señor Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, Cristo no tendría ningún derecho a ser sacerdote. Pero precisamente este es el tema de Hebreos 7 cuando habla de Melquisedec. Entonces, esto es fácilmente entendible, el hecho de que nadie es sacerdote de la tribu de Judá. Esto es fácilmente entendible si según la similitud de Melquisedec surge otro sacerdote. Esta palabra otro, que es heteros, habla de, tiene un matiz de ser alguien distinto, otro en el sentido de ser diferente. Luego tenemos el versículo 16. Dice en la versión bíblica, en la parte de arriba, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Nuevamente, el texto original está en el centro y esa palabrita inicial, os, es un pronombre. En este caso se traduce él. Y es curioso que el texto en realidad está hablando enteramente de Jesús. Todo el documento de Hebreos habla del Señor Jesús. Así que él no es según la ley del mandamiento de la carne. Es decir, Cristo no va a ser un sacerdote distinto, según el versículo anterior, según el mandamiento de la carne, según la ley del mandamiento de la carne, sino esa partícula alá, que es contraria, es negativa, o en el sentido de que va a cambiar la oración, dice que Jesús va a ser según el poder de una vida que es perpetua, una vida que es interminable. Finalmente tenemos el versículo 17. Nuevamente, la versión bíblica dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El texto original está en el centro. Nótese que allí se colocó una línea que está en idioma hebreo. Sucede que este versículo 17 de Hebreos 7 es en realidad una cita del Salmo 110 y el versículo 4. Por esa razón está allí la expresión hebrea. Y sea griego, sea hebreo, la traducción es correcta. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo curioso es la primera línea. En la versión bíblica dice se da testimonio, pero en el griego original en realidad es un poquito más técnica la palabra porque dice sea testigo. Es decir, se confirma la información y al final debería escribirse un por qué, por la expresión gar en el griego. Y ese por qué es la razón de que el sacerdocio distinto está siendo confirmado. Es decir, se confirma por el texto que estaba en el libro de Salmos. Así que vamos a avanzar un poquito más a descubrir quién es esta persona de Melquisedec. Melquisedec en griego es una transliteración del hebreo Melquisedec, o tal vez mejor leído, Malquisedec. Es decir, aquí hay una combinación de dos palabras hebreas. El nombre griego Melquisedec o Melchisedec no se va a entender mucho si es que no se ve primero en el idioma hebreo. Y el hebreo es la combinación de dos palabras. La primera es la palabra melech, que es rey, y la segunda es sedek o sadak, que es justicia. Entonces, esta expresión en hebreo está en una cadena constructa. Así que el significado del nombre Melquisedec es rey de justicia. Tenemos algo adicional, y es que en el libro de Génesis, capítulo 14, donde por primera vez aparece este personaje, y de hecho no vuelve a aparecer más,
el resto de las menciones en la Biblia hablan de su sacerdocio. Dice en Génesis 14 que Melquisedec presentó pan y vino a Abraham. Es decir, aquí había una tipología de la cena del Señor. El texto de Génesis dice que él recibió de Abraham los diezmos. Entonces Melquisedec se constituye mayor que Abraham. El texto de Génesis 14 dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces Abraham se constituye menor que Melquisedec. Es curioso que en Génesis 14 se menciona que Melquisedec tenía dos funciones en sí mismo, la de ser rey de Salem y la de ser sacerdote del Dios Altísimo. Esto es bastante importante, porque se va a entender a continuación que hay una relación entre todos estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 15, la expresión hierus heteros implica que el sistema levítico es insuficiente. ¿Por qué? Porque el texto hace referencia a que es necesario, se necesita que aparezca un sacerdote de una categoría distinta. En este caso, uno que tenga semejanza o similitud a la figura de Melquisedec. El versículo 16 también tiene algo importante que decir. Hay un paralelismo antitético, algo positivo y algo negativo. En este caso, lo primero es lo negativo. El sacerdocio levítico se basa en normas humanas, la ley o el mandamiento de la carne, normas temporales. Mientras que el aspecto positivo es que el sacerdocio de Cristo no está basado en esas leyes, sino está fundamentado en su propia vida. Y su vida es eterna. Por último, el versículo 17. Este verbo, martirite, mantiene la idea de una información que es confirmada, atestiguada, validada, dada por hecho. Y esta argumentación no solamente es por la lógica, que de por sí ya sería suficiente en el libro de Hebreos, sino que también recibe confirmación por los textos bíblicos, que en este caso estaban en el libro de Salmos. Porque el sacerdocio de Cristo, además de ser por su propia vida, es dado por un juramento por su Padre. Así que aquí tenemos una argumentación progresiva. Hay un nuevo tipo de sacerdote, se explica luego su origen y su naturaleza divina y se confirma por las escrituras. Es decir, la confirmación de las escrituras es que ya había un nuevo tipo de sacerdote y las escrituras ya confirmaban que iba a ser de un origen y de una naturaleza divina. Así que el gráfico final en lo que respecta al sacerdocio de Cristo es que el libro de Hebreos menciona que Cristo es muy superior a Melquisedec. Y la semejanza que tiene de él no es porque Melquisedec sea Dios. Melquisedec fue un ser humano. Simplemente que las funciones que tenía Melquisedec las recibe Cristo. Es decir, si los levitas consideraron a Melquisedec mayor, le dieron diezmos a través de Abraham. Y Melquisedec, que era mayor a los levitas, bendijo a Abraham y a través de Abraham a esa tribu que iba a aparecer después. Pero el libro de Hebreos dice, aparece uno que es superior y ese es Cristo. Por lo tanto, debemos dar diezmos al Señor Jesús y debemos recibir bendición de parte del Señor Jesús. En este sentido, Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es que el Señor Jesús es mayor, es muy superior. Y el libro de Hebreos se va a encargar de que Él tiene un sacerdocio eterno que dura para siempre, no es constituido por leyes humanas. Y lo más bonito es que el texto bíblico de Hebreos, más adelante, menciona que Él vive para interceder por sus hijos. Así que esta reflexión sirva para entender la superioridad del Señor Jesús en lo que respecta al sacerdocio. Vive para interceder por nosotros, así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.